Bienvenidos, señores estudiantes, a una clase más de lógica verbal. Nuestro tema, oraciones incompletas. En clases anteriores nosotros ya resolvimos ejercicios de concordancia gramatical, es decir, la concordancia que debe existir entre las categorías de las que conforman las oraciones, pueden ser simples, bimembres, compuestas, etcétera. Sí, la concordancia que debe existir entre los accidentes que afectaron justamente estas categorías. Después pasamos a ver el orden de las categorías, sí, buscando que se plasme en la lógica, sí, justamente la sintaxis, la semántica, sí, más que nada la sintaxis y la gramática o la morfología, como también podemos decirlo, donde se da justamente esta concordancia que acabé ya de nombrar. Ahora tenemos, en cambio, a las oraciones incompletas. Vamos a comenzar. Los ejercicios de oraciones incompletas son aquellos donde se han omitido uno o dos fragmentos, palabras, no palabras o dos palabras, pueden ser un juego de palabras, o enlaces, los cuales responden a ciertos criterios de coherencia, ya sea por su concordancia gramatical, puede ser de género número, de conjugación, puede ser por la sintaxis, es decir, la función que está realizando la palabra que se omitió es un verbo, entonces sin eso no tiene sentido la palabra, etcétera. Justamente es lo que veremos a continuación. ¿Cómo se resuelven estos ejercicios? Primero, lo que debemos hacer es observar, sí, observar la oración, sí, donde al menos veremos un espacio vacío o dos o tres, dependiendo la dificultad del ejercicio, y justamente nosotros tendremos que analizar, observar qué palabra vendría ahí. Por ejemplo, si necesito que sea un sustantivo, qué género debo tener o qué número debería tener. Si es un verbo, cómo está conjugado, relacionar, reconocer cómo está dado el sustantivo, etcétera, ¿sí? Para eso nos darán siempre unas 4 o 5 alternativas, dependiendo del caso, sí, inclusive a veces se trabaja con 3, donde 4 de ellas, 3 de ellas, sí, serán distractores y una sola alternativa tendrá las palabras correctas que llenarán estos espacios, permitiendo así que la oración tenga sentido completo y que sea autónoma, y más que nada tenga sentido completo, es decir, la estructura de la oración se haya dado de manera lógica, teniendo coherencia y cohesión. En el ejemplo que tenemos, hay que, no sabemos, ahí ya nos dice, perder para poder valorar lo que es ganar. Si yo utilizo las otras, sí, como que dice, hay que ganar para poder valorar lo que es triunfar, no tiene sentido, si son dos sinónimos. Hay que perder para poder valorar lo que es derrotar, no. Hay que ganar para poder valorar lo que es perder, o al contrario, valoramos cuando ganamos después de haber perdido. Ahí está, ¿no es cierto? Hay que perder para valorar lo que es ganar. Entonces tampoco es la C. Y hay que nacer para morir. Esto es obvio, pero hay que nacer para poder valorar lo que es morir. Usted muere una vez, ya no va a poder valorar más. Entonces tampoco tiene sentido. La oración debe guardar un sentido contextual, ¿sí? Las palabras, el resto de palabras como acá, ya le lleva a deducir qué palabras completarán adecuadamente. El contexto, por ejemplo, nacer y morir. ¿Cómo voy a poder morir 2 veces para poder valorar lo que es estar vivo? Es imposible, no tiene sentido. Entonces, no, esa parte es contextual. Contextual también podemos hablar sobre diferentes formas, ámbitos donde se estén dando, ¿no es cierto? La contextualización va a época, la contextualización va a ámbitos, niveles de lenguaje, etcétera. La oración debe guardar sentido gramatical, es decir, respetar la concordancia existente entre las palabras. Por ejemplo, si tengo un sustantivo y me está faltando un verbo, tengo que ver cómo está el sustantivo para justamente conjugar al verbo, por así decirlo. Si tengo un sustantivo y lo que me está faltando un adjetivo, tengo que comparar cómo es, analizar cómo está mi sustantivo, qué género, qué número tiene, qué reglas se ha aplicado, recuerden las reglas de concordancia gramatical, para aplicarle a mi adjetivo.
y así sucesivamente. Es justamente, recuerden, la gramática es la ciencia de la lingüística, ¿sí?, que nos enseña a hablar y escribir correctamente. Sí, ahí tenemos el uso de las H's, el uso de la C, fonemas similares, escrituras diferentes y demás. Todo eso juega dentro de la gramática, inclusive los acentos. La oración debe guardar sentido sintáctico. Es justamente la relación que usted debió aplicar, la relación entre categorías gramaticales por su función que usted aplicó para ordenar oraciones. No solo es que se oiga armoniosamente y gramaticalmente bien, armoniosa y fonéticamente bien. No es solamente que tenga estructura correcta, ¿sí?, sino, y tampoco es solamente que gramaticalmente tenga sentido, sino también es la sintaxis la que juega un papel muy importante en todos estos ejercicios. Ordenamiento, concordancia, ¿sí? Y en este caso recordaremos ya más adelante cuáles son esas categorías, cómo eran variables, por qué eran invariables y demás, siempre recordando para no olvidar. Y por último, la oración debe tener sentido lógico, no es que es así, por eso es una oración con sentido común, ¿sí?, con sentido completo, ¿sí?, porque si no, entonces ya no sería lógico, ya no sería una expresión razonada, sino sería todo menos una expresión, ¿sí?, sería incoherencias, serían, no puedo ni siquiera decir errores gramaticales, sino serían incoherencias, absurdos verbales que uno estaría expresando. Y ¿cómo podemos darle este sentido lógico? Gracias al significado de las palabras. Por eso saber escribir la palabra correcta, tomando en cuenta su acento, la palabra tal cual es, ¿sí?, me derivará un significado, y otra palabra que puede ser similar me dará otro significado muy, muy distinto. Recuerden el ejercicio de las homófonas, ¿sí? No es lo mismo vaca con B labial que vaca con B dentilabial. Y si yo les digo, la vaca se partió porque tenía muchas maletas, yo no voy a escribir esa vaca con V o con B dentilabial, porque la vaca, este animalito cuadrúpedo, nunca se va a partir. Morirá de la fatiga, del cansancio, de la explotación del físico, de la actividad física que realizó este animalito, pero nunca se partirá. En cambio, yo me refiero a vaca con B labial de una parrilla, ¿sí?, de una especie de accesorio que tienen los automóviles para poner maletas. Esta sí se puede partir, doblar y demás, ¿sí? Entonces miren la diferencia. Y justamente al respetar todas estas, el contexto de la oración, ¿sí?, o de la expresión, el sentido gramatical, el sentido sintáctico y lógico y semántico, pues puedo organizar, estructurar una oración o deducir cómo deberá ser estructurada la oración. Sentido contextual, estamos aquí justamente. Me preocupa que tu dieta no incluya alimentos ricos en calcio. Entonces se pueden debilitar, sé que es una parte de mi cuerpo. ¿Qué se relaciona, qué contexto relaciona de calcio a qué parte del cuerpo? Sabemos que es hueso, porque siempre están diciendo toma calcio para tus huesos, ahí está el contexto. Lo demás, la relación, el contexto del entorno, del ambiente, de las ciencias, de la sabiduría ancestral y demás, me lleva a completar justamente la oración correctamente. El fiscal procedía con rectitud ante la penalidad. Porque ¿cómo debe ser un fiscal? Recto. Usted mira, pero profe, es que también hay jueces o fiscales corruptos, pero es que esa no es la normativa es lo que es lógico, entonces con rectitud. Un actor supera sus miedos al enfrentar al público. Si el actor siempre está al frente, en vivo, delante del público, y perderá su temor en el momento que esté frente a él. No puede decir, un actor superará su miedo al enfrentar a un león. No es para eso el actor. ¿Sí? Usted dirá, pero ¿y si se encuentra un león? No, es que no, ese es el contexto real para formular la oración. Entonces, a esto se refiere el contexto. Sentido gramatical, justamente les puse ahí un poquito con letra más grande el momento en que cambia y cómo también si se altera cierta palabra, la que viene a continuación tiene que respetar lo mismo y ahí viene la concordancia gramatical. Un detective experimentado puede percatarse de los
más mínimos detalles. Si hubiera sido indicios, hubiera sido una respuesta más correcta. Porque los detectives siguen los indicios, ¿no? Pero como indicio está en singular, no puede ser la respuesta. Entonces va a detalles. Otra cosa que dice pistas, también dice percatarse de las más mínimas pistas, pero no puedo poner pistas, ¿por qué? Porque dice mínimos con masculino, entonces tampoco podía ser pistas, que hubiera también sido una respuesta correcta. Esa es la parte gramatical. Entonces uso sinónimos. Un idioma es una lengua oficial. No puedo decir un idioma por más, ahí viene la cacofonía, ¿no? Por más que esta palabra termine en femenino, aquí debería ir un artículo en femenino, ¿no? No la puedo poner, y aunque esta no tiene al principio, no está formada por una sílaba tónica, para que sea idiomas, ¿no? Para poder cortar y alterar, pero por el sonido, porque no puedo decir una idioma. La cacofonía es incorrecta. Ese momento, recuerden, alteramos y ponemos siempre un artículo masculino. Un idioma es una lengua oficial de un estado, de un estado. Entonces teníamos idiomático, idioma, lingüístico y dialéctica. Una persona, ¿sí?, agnóstica no cree ni en sí mismo. ¿Por qué? Porque tengo persona terminado en femenino. No puedo poner antirreligioso, una persona antirreligioso, no queda género con género, no concuerdan. Increíble tampoco, una persona increíble no cree, no, porque no tiene sentido. Aquí vendría el contexto inclusive a jugar. Sería agnóstica porque se refiere con el significado a que no, una persona agnóstica es aquella que no cree y está terminado en femenino, femenino. Criterio sintáctico. El uso o la relación, de las palabras por su función. Los llegaron distraídos al. Entonces aquí necesito un sustantivo. Estudiar es un verbo. Pueden ser estudiantes, alumnos o perros. Los perros llegaron distraídos al. Aquí no tiene sentido. Tiene que darme un lugar, no un adverbio de lugar, sino un lugar propiamente dicho. No es perros. Los alumnos llegaron distraídos al sobre. Tampoco tiene sentido. Miren, la lógica no me permite formar. Pero si digo, los estudiantes llegaron distraídos al aula, correcto, tiene sentido. Al es una preposición justamente para que, para lugar, los que está modificando de manera neutral hasta antes, estudiantes, recuerden, ya hablamos de esta regla, sí, que es para femenino y masculino a la vez, y aquí tenemos justamente eso, ¿no? Vamos a la siguiente. Tiene mucho poder sobre sus. Ellos tienen, ¿no? Porque sería ellos tienen, no está conjugado para ellos. Nos tiene, no está conjugado para nos. Ti tiene, no. Usted tiene, sí, miren, conjugación del verbo. Viene un verbo, un pronombre, el verbo, y está conjugado adecuadamente. Usted tiene mucho poder sobre sus amigos. Relación por función. Y por último tenemos la precisión lexical, es decir, la opción que me permite el contexto adecuado de la oración, sí, tomando en cuenta no solo el género no solo los accidentes gramaticales, no solamente la función de la palabra, sino el contexto dado como tal. Si digo, para que no se cayera la bicicleta contra el muro, ¿qué puede pasar contra un muro? Se apoya, para que no se cayera. Apoyó la bicicleta contra el muro y miren, está en pasado, no dice puso, porque aquí estuviera puso, para que no se cayera, puso la bicicleta contra el muro, no es adecuado. Apoyó, ahí sí, eso es justamente lo que hace algo, el muro o una pared, cuando usted arrima algo, ¿no? Le sirve de sostén. Perfecto. Durante la fiesta, nos reímos durante la fiesta, nos celebramos, ya no es durante la fiesta, nos alegramos durante la fiesta o nos divertimos. Nos divertiremos durante la fiesta, está englobando a alegramos y a reímos. Usted se ríe, usted se alegra, usted baila, usted aplaude, usted todo, y todo eso es diversión. Nos divertiremos durante la fiesta. Nuestra
espacio, era que no haya. Entonces vamos a ver, nuestra labor era que no haya interés. No, no tiene sentido. Nuestra necesidad era que no haya tareas. Necesidad no, nuestro anhelo, nuestro deseo, nuestra solicitud, todo eso podemos decir, pero no nuestra necesidad. Nuestra esperanza era que no haya clases, ya esa tiene mucho más sentido. Y nuestra proyección era que no haya temas, tampoco. ¿Cómo usted se proyecta? No hay cómo proyectarnos, ¿sí? Entonces la respuesta está justamente con morado para que ustedes se puedan dar cuenta la manera en que he pronunciado y fui analizando cada una de las palabras para que tenga sentido, no solo que se subrayó con morado, con otro color, sino el por qué está subrayado. Vamos a hacer este ejercicio. Pedro, estudiante de Derecho, dice, expusieron, no puede ser porque dice Pedro, es solo un estudiante, no puede ser expusieron. Sustentó, bueno, ahí está con morado, pero vamos a verlo al por qué. Presentó, un estudiante no presenta, el momento en que ya está con un jurado, no presenta, sustenta la tesis, ¿sí? Es como una exposición mucho más formal. Postuló, no, porque postular es elegir carreras y demás, y esto, carreras diferentes, postular, para, decidir, seleccionar, y usted no hace eso cuando sustenta una tesis. Y mostró, no, usted no muestra, usted habla, indica, expone, no solo muestra, no es que solo dice, vean, aquí está mi texto, vean, y después me dice, no, usted habla, expone, sustenta. Entonces la palabra correcta, el momento que hablamos de jurado y que dice estudiante de derecho, es decir, un estudio de nivel superior, es sustentó. Pedro, estudiante de Derecho, sustentó su propuesta ante un jurado exigente. Yo ya sé que la otra palabra va de cajón. ¿Por qué? Porque si la primera tiene sentido, la demás también. ¿Qué hubiera sido si estuviera otro sustento con otra palabra? Ahí sí me tocaría ¿qué? Ahí sí me tocaría ver cuál es la que queda correctamente. Y vamos con nuestro último ejercicio. Cada espacio se cree destinada sin duda a el mundo. Cada agrupación podría ser, cada generación, bueno, ahí está, dice cada doctrina se cree destinada. No, la doctrina no cambia. Las personas que practican la doctrina son las que hacen. Cada mujer se cree destinada, sin duda, a conocer el mundo. No, las mujeres no conocemos, habitamos, nos desarrollamos, convivimos, no conocemos el mundo. Y cada filosofía se cree destinada, sin duda, a entender el mundo. No, entiende, el ser humano entiende el mundo, no la filosofía. El ser humano entiende las realidades del ser humano, más no el mundo como tal, sino entiende las realidades del ser humano y sus formas de convivir. Entonces, y es el ser humano que por medio de la filosofía hace eso. Entonces está correctamente la B. Cada generación se cree destinada, sin duda, a rehacer el mundo. Sería, pero profe, ¿y rehacer? Es una manera metaforizada, ¿no? De que porque una guerra destruyó, algún problema económico se dio, dejó muchas secuelas negativas, entonces rehacer. Y justo cada generación, porque vienen con nuevas ideas y demás. Entonces es la palabra correcta. De esta manera, jóvenes, miren, abordamos ya este tema que es muy rápido, es muy fácil. En verdad, es muy fácil de hacer y les invito a ustedes también a que lo hagan en sus casas, ¿sí? A que practiquen, a que realicen los ejercicios que se están enviando en el cronograma y que de esa manera pues fomentemos y practiquemos mucho más en la lógica verbal. Agradezco mucho su atención, deseo que se encuentren bien, hasta pronto.